Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tocar el tema de el juicio a Jesús, o el juicio amañado a Jesús, como dicen otros estudiosos. Así que te invitamos a que busques tu Biblia, la palabra de Dios, y te quedes con nosotros para que vean todas las anomalías jurídicas y todas las injusticias que ocurrieron en el juicio a Jesús. Así que, hermanos, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y busca Mateo capítulo 26, versículos del 57 al 68. Mateo 26, versículos del 57 al 68. Dice así la palabra de Dios. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Estamos en Semana Santa, ¿verdad? En la Semana Mayor, y siempre hacemos un recorrido de esa última semana de Jesús, de esas últimas horas del Maestro. Pero en esta noche hemos querido detenernos en relación al juicio de Jesús y todas las anomalías jurídicas y las injusticias que se cometieron con el Señor. Y le hemos pedido, como dije anteriormente, al licenciado Carlos Bruselas, miembro de nuestra iglesia y anciano gobernante de nuestra iglesia y de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos, que nos ayude, ¿verdad?, a hablar sobre estas anomalías en el juicio de Cristo. Y yo personalmente me gustaría empezar esta discusión cómo ya prácticamente la sentencia sobre Jesús estaba acordada. Eso es así. Cuando nosotros leemos ese pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos dice que ya estaban reunidos y habían ya conspirado los ancianos, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, para condenar a Jesús. La ley mosaica era clara. Se supone que cuando una persona fuera acusada se traerán 2 testigos al menos. Y testigos presenciales. Sí, que no eran tampoco de oída. De oída. No es lo que nosotros, ¿verdad?, en el campo legal llamamos prueba de referencia. Exacto. Tenían que ser testigos presenciales que hubieran visto el delito que se cometió y que estuvieran allí diciendo la verdad, so pena de que lo que ellos estaban acusando, si no era cierto,
se le iba a imponer a ellos. El castigo a ellos. Y el ¿verdad? castigo era la muerte. Ahora, las injusticias contra el maestro, ¿verdad? Y las violaciones de la ley romana y de la ley judía comienzan desde el arresto, ¿verdad? Mucho antes de entrar aquí al concilio, al Sanedrín. ¿Cómo podríamos tipificar esas injusticias? Bueno, si el término es tipificar, ¿verdad? No, claro, la ley de Moisés era clara. Cuando Cristo fue arrestado, tenemos que recordar que Cristo fue arrestado durante la celebración de la Pascua. Muy bien. ¿Okay? Estaban en preparación para la Pascua y la Biblia en Éxodo 12:16 nos dice claramente, yo quisiera leerlo. ¿Cómo no? De la siguiente manera, Éxodo 12:16. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepares lo que cada cual haya de comer. Muy bien. O sea, que ya de entrada el arresto era ilegal porque se estaba haciendo durante la celebración de la Pascua y se supone que según la ley de Moisés no se estuviera haciendo ningún tipo de obra. Exacto, y no puede haber un arresto de esa índole contra Jesús porque estamos en medio de la Pascua. Claro, y la otra cosa, ¿verdad? Según la tradición judía, tampoco podía ser de noche. Exacto, también la ley romana prohibía los arrestos de noche. Eso es así. No podía ser de noche porque se supone que tú estuvieras preparándote para la Pascua, no estuvieras haciendo ningún tipo de obra. Exacto. Y creo que se utilizaron, bueno, creo no, la Biblia lo dice, soldados del imperio para ese arresto de noche violando la ley romana. O sea que vemos un complot que si lo podemos trasladar al siglo XXI, el caso de Jesús de entrada se hubiera caído. Es un tribunal justo, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos un sistema de derecho aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Basado en el sistema romano, ¿verdad? También. Claro, el derecho romano. En el Corpus Juris Civilis de Justiniano. El derecho romano, por supuesto. Nosotros tenemos un derecho aquí que le concede al acusado una salvaguarda, ¿verdad? unos derechos mínimos. Por ejemplo, tú tienes el derecho a confrontar a tus acusados, o los que te acusan, mejor dicho. Muy bien. Tienes derecho a permanecer callado, para no autoincriminarte. Tienes derecho a tú cariar a los testigos que vienen en contra tuya. Claro, o sea, hacerle preguntas. Exacto. Okay. Entonces, en el caso de Jesús, si vemos, una de las características interesantes es que a Jesucristo prácticamente lo obligaron a hablar. En el sistema de derecho nuestro, eso sería lo que se conoce como comentar el silencio del acusado. Okay. Porque el acusado tiene derecho a permanecer callado. Exacto. Tú no puedes, el fiscal no puede decir, mira, se está quedando callado, por eso es que es culpable, porque tiene ese derecho. Y sin embargo, en el pasaje que acabamos de leer, Caifás le dice, tú no comentas nada, no dices nada. ¿Qué esta gente dice contra ti? O sea que vemos que ya desde el arresto, si estuviera desde el punto de vista del siglo XXI, un abogado que dominara el derecho, ya con el arresto, que es un arresto ilegal, ¿verdad? Claro. El caso de Jesús se hubiera caído. Claro. Lo que se haría es que se pediría, ¿verdad?, una desestimación, porque Exacto. No se cumplió con lo requerido por la ley en términos del arresto. Interesante. Y hay otro aspecto bien interesante en cuanto al arresto, y es que cuando fueron a arrestar a Jesús, tenemos que tener en cuenta que quien fue conduciendo a la multitud era Judas. Y la Biblia nos dice que a Judas le pagaron 30 monedas de plata. Exacto. Y la ley nos dice a nosotros en Deuteronomio 16:19, que voy a pedirle si el hermano Jaime lo puede buscar y leerlo, que no se podía aceptar sobornos con el fin de acusar a una persona falsamente. Sí, en Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Magnífico. Y ahí vemos a Judas Iscariote tomando 30 monedas de plata con el propósito de ir a prender a Jesús.
Y entonces los religiosos de su tiempo pagan un soborno. O sea, estamos hablando de un grupo de religiosos corruptos, profundamente corruptos, que pagan un soborno, violando también nuevamente no solamente la ley de Dios, la ley de Moisés, sino también la ley romana. Estamos hablando de un soborno. O sea, que ya de entrada estamos, ¿verdad?, viéndolo poco a poco para que los hermanos puedan entender en sus hogares. De entrada ya lo que se está cometiendo con Jesús desde el arresto o de antes del arresto, el soborno, estamos frente a un grupo de incidentes corruptos y violatorios a los derechos, al derecho romano y a la ley de Moisés. Pero estamos viendo aquí, si podríamos usar un lenguaje legal, un problema procesal. Ok, magnífico. Procesalmente hablando, se estaban cometiendo unas violaciones. Tú tienes un derecho que es sustantivo, ¿verdad?, que es lo que la ley te dice, pero también tienes un derecho procesal, que es cómo vamos a aplicar esa ley. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se va a hacer? Había leído también que el arresto de Jesús también fue selectivo, porque había otras personas con Jesús que no fueron arrestadas, y aún más habían personas con armas, que fue el caso de Pedro, que tampoco fue arrestado, que hasta infligió un golpe, ¿verdad?, una herida a una persona en el arresto y tampoco fue arrestada. O sea, fue un arresto selectivo, totalmente selectivo y totalmente prejuicioso, ¿verdad? Era toda la ley. Podemos decir que era un arresto estereotipado. Exacto, y toda la intención de ir contra Jesús solamente. Exacto. No importando lo que ocurriera alrededor. Claro, y entonces en nuestros días nosotros llamamos, ¿verdad?, un arresto estereotipado cuando, por ejemplo, por la forma de vestir de una persona, o por su raza, o por su aspecto, la policía, ¿verdad?, que es quien arresta a la persona sin tener motivos fundados para arrestarlo. Exacto, muy bien. Y en el caso de Jesucristo, ¿verdad?, sin tener ningún tipo de motivo fundado, porque Cristo hablaba públicamente, dice las Escrituras. Exacto. ¿Sabe? No estaba ocultándose. Ellos sabían quién era Cristo. Fueron específicamente a arrestarlo a él, y como tú muy bien dices, los otros los dejaron, y no se menciona, porque la Biblia no lo menciona, ni históricamente hay ningún dato que fueran encausados tampoco. Todo lo contrario, salieron corriendo y no hubo ninguna persecución. Así es. Contra ellos. O sea que estamos frente a un evento que de entrada, eso me acuerda, en los casos de arrestos contra Martin Luther King, hubo un caso en particular. Él estaba en uno de los, si no me equivoco, era Selma, la ciudad de Selma. Si no me equivoco, me puedo equivocar. Pues Martin Luther King tuvo varias luchas en varias ciudades, ¿verdad? Pero si fue en Selma, pues él iba en su auto, y él cuidaba mucho la velocidad, porque ya el prejuicio, ¿verdad?, en contra de él. Y como quiera, en un momento lo mandaron a detener y lo arrestaron porque iba a alta velocidad, cuando él prácticamente iba a una velocidad ridícula para evitar eso. Pero ya hay un prejuicio, ¿verdad?, contra, en el caso de Martin Luther King. O sea, contra Jesús estamos frente a unos eventos que van indicando, ¿verdad?, que hay un total prejuicio y una total decisión de violentar las leyes existentes. Sí, pastor, es interesante que estamos hablando, llamando atención sobre asuntos legales de un pueblo que vemos en Deuteronomio 4:8, que dice: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Estamos hablando de quienes torcieron el derecho fueron los llamados fariseos, que eran los que eran muy estrictos con la ley, de un pueblo que Dios le había dicho que estuvieran orgullosos de las leyes que se estaban estableciendo en medio de ellos, pero eran leyes justas, y donde también en el mismo pasaje que leímos anteriormente, antes de eso dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. O sea, hay un énfasis en la nación judía de parte de Dios a que el juicio debía ser de la manera más pura posible. Muy bien. Exacto. Y si el que lee Deuteronomio y los libros de
del Pentateuco, nos damos cuenta de que las leyes que ahí se establecieron fueron leyes que revolucionarias para la época. Exacto, exacto. Muy adelantado. Muy adelantada, porque ponían el respeto a la vida y el respeto al ser humano de una manera increíble. Ahora, volviendo al juicio de Jesús, pasamos al proceso ante el concilio, ¿verdad? Ante el Sanedrín. ¿Tú quieres añadir algo? Sí, yo quería también, hay un pasaje que yo quisiera leer, está en Éxodo 23:2. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravio. En el caso de Jesús también tenemos una violación a este estatuto, porque la Biblia nos dice que cuando fueron a arrestar a Jesús, como tú muy bien dijiste, fue una multitud a arrestarlo. Y ya los fariseos y los escribas sabían que las acusaciones eran falsas. Sin embargo, incitaron a personas del pueblo para que fueran en multitud a arrestar a Jesús. Violando también violando la ley de Moisés. Violando la ley de Moisés en términos de eso. O sea, estamos frente a un Sanedrín totalmente corrupto y con odios, respirando odios, ¿verdad? Como dice la Escritura, contra Cristo, y estaban dispuestos a todo, desde el soborno, la mentira, comprar testigos y llevar todo a su culminación, que era el asesinato. Pero volviendo a lo que dije anteriormente, ante el concilio, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que otra ilegalidad, otro error, es llevar a Jesús primeramente donde Anás, que era un incompetente totalmente, ¿verdad? Y que en cierta medida era el suegro de Caifás, y que no tenía la competencia para dictaminar nada contra Jesús. En ese sentido, la ilegalidad se multiplica porque estamos frente a una incompetencia legal que ejerce juicio sobre Jesús. Claro, y lo que se busca siempre, ¿verdad?, en los juicios, tanto modernos como Jaime acaba de leer muy bien las Escrituras, es la pureza de los procedimientos. Exacto. Para que el acusado tenga su día en corte. Y muchas personas se preguntan, ¿verdad?, ¿por qué se le da el derecho al acusado? Pues precisamente por lo que las Escrituras nos dicen de Jesucristo, que era un hombre inocente que estaba siendo acusado falsamente. Exacto. Entonces tenemos un hombre, como tú muy bien dices, Anás, que no tenía la competencia, que no conocía, juzgando un asunto como este, que implicaba la vida de esta persona. Exacto. Porque las sentencias eran por los delitos que se acusaban a Jesús, que era la blasfemia. Claro, y era una sentencia que en cierta medida no, ellos no podían ejecutar. O sea, el Imperio Romano no permitía ejecuciones por razones religiosas, de esa índole, ¿verdad? De luchas que ellos consideraban que eran luchas sectarias dentro de la misma religión judía. Y en ese sentido, pues hay un problema. Y también hay otro problema en el sentido de que, aun aunque ellos pudieran, había otra violación a la ley de Moisés, se supone que a Cristo lo hubieran apedreado. Muy bien. Ellos pidieron la crucifixión. Exacto. Lo que es otra violación entonces, porque la ley dice que tú no podías colgarle a una persona en un madero porque era maldito. Exacto. Se supone que hubiera un apedreamiento. Y también el hecho de que entonces ellos fueran a los romanos, aunque tenemos que destacar, ¿verdad?, que estaban ocupados. Estaban ocupados, exacto. Pero fueron a los romanos para juzgar a Jesucristo de acuerdo con las leyes romanas, cuando se supone que ellos juzgaran a Jesucristo de acuerdo con sus leyes también. Exacto. Ahora, dentro del mismo juicio, dentro del frente, mejor dicho, al concilio, al Sanedrín, Mateo recalca que llevaron falsos testigos, o sea que estamos frente también a una construcción de una acusación, que fue lo que discutimos al principio, donde hombres religiosos que dirigían la vida espiritual de Israel buscan falsos testigos para acusar a un hombre inocente. Eso es así. Y la peligrosidad de eso es el hecho de que se está pervirtiendo, ¿verdad?, el derecho de esta persona a defenderse. Exacto. Porque tú traes un testigo que es falso, que no es presencial, lo que viola la ley de Moisés, ¿verdad?, y la ley de Dios, que nos dice en
Éxodo 20:16, que tú no presentarás falso testimonio. Exacto, exacto. Entonces traes unos testigos falsos, no le das la oportunidad a la persona a rebatir el testimonio de esa persona. Porque a Jesucristo no se le dio esa oportunidad porque ya había una sentencia que estaba ya fraguada. Y posteriormente, como vimos en la lectura, atentan contra la integridad física del acusado. O sea, le puñetazos, le dan de bofetadas, lo escupen, lo cual también es otra violación a la ley romana y a la ley de Moisés. Así es. Porque ellos se suponen que no aplicaran ningún castigo corporal al acusado. Claro, no podían aplicar ningún castigo corporal porque no se había dictado una sentencia. Exacto. Entonces, si están acusando a una persona y todavía no se ha dictado, no se ha celebrado el juicio, exacto, eso tiene la implicación de, para todos los efectos, ¿verdad?, ponerle en la mente del juzgador: esta persona debe ser culpable, porque si mira que hubo que darle de arroz y de masa. Exacto. Entonces, pues, porque hizo algo malo. Exacto. Magnífico. Lo que en el día de hoy, ¿verdad?, sería una cuestión prejuiciosa contra el acusado. Claro que sí. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos varias preguntas, así que vamos a escoger, ¿verdad?, de estas preguntas. Tenemos aquí una: ¿dónde realmente nació Jesús? ¿En Belén o Nazaret? La Biblia es clara, nació en Belén. Lo que pasa es que cuando hablamos de Jesús de Nazaret o de Jesús de Galilea, ¿verdad?, estamos hablando en las áreas donde Cristo, por ejemplo, él se crió en Nazaret. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y estuvo muy envuelto también con Galilea, y por eso la Biblia lo llama, creo que es Jesús de Nazaret, o Jesús de... El caso personal, ¿verdad? Yo nací en San Juan, en el hospital presbiteriano, pero prácticamente después de los 11 años, toda mi vida, gran parte de mi vida ha sido en Bayamón. Cualquiera puede llamarme Carlos de Bayamón, pero la verdad es que yo nací en Santurce, ¿verdad?, en el hospital presbiteriano. Así que en ese sentido, Jesús nació en Belén. Tenemos otra pregunta: ¿por qué el caso de Jesús no llegó al emperador romano? Pregunta muy interesante. Pero es muy importante que usted entienda lo siguiente: por eso es que el juicio contra Jesús era un falso juicio, un juicio sin base legal. Porque Pilato no iba a permitir que llegara al emperador romano. Y número 2, Cristo no era ciudadano romano. Cristo no podía apelar al César, y nadie podía apelar al César allí, porque Cristo no era ciudadano romano. Pablo, que era ciudadano romano, podía apelar al César. Pero Cristo, primero, no lo iba a hacer porque eso no era su intención. Y segundo, los que lo rodeaban tampoco lo iban a hacer. Por eso es que eso no iba a llegar al emperador romano. ¿Tú ibas a decir algo, Jaime? Sí, pastor, vamos a leer lo que serían las motivaciones que tenían los fariseos para apresar y matar a Jesús. El apóstol Juan nos detalla en el complot para matar a Jesús en el capítulo 11, versículos del 47 al 53, nos dice lo siguiente. Y observemos las motivaciones. Hay motivaciones políticas, económicas, religiosas, de todo tipo. Todo estaba amañado desde ese punto de vista. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya ahí se están autoincriminando ellos. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, que ya había una predisposición de asesinar a Jesús. Y es un detalle interesante que cuando leemos en los Hechos de que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, probablemente esto le llega a los apóstoles de primera mano,
probablemente de los sacerdotes que estaban en aquel lugar, pudieron contarle en algún momento a los apóstoles qué cosas se habían inventado ellos allá adentro. Claro. Ahora, es interesante, siguiendo con el juicio de Jesús, cuando Jesús es llevado a Pilato, ¿verdad? Ya no lo llevan con la acusación de que había declarado ser el Hijo de Dios, porque eso para Pilato era nada, sino lo llevan con una acusación de sedición contra Pilato, mejor dicho, contra Jesús, ante Pilato, ¿verdad? Y Pilato lo manda donde Herodes, y Herodes se inhibe y lo regresa donde Pilato. Y es interesante ver cómo Pilato atiende un caso de un hombre que a todas luces es inocente y que él mismo dice que no haya delito en él. En ese sentido ya hay nuevamente una violación judicial contra Jesús. Bueno, si fuera el tiempo moderno, habría lo que se conoce como una solución perentoria. Una solución perentoria es una solución inmediata, o sea, que no hay que ni siquiera ver el juicio. Exacto. Este hombre, una solución perentoria se da cuando no se cumplen los elementos de un delito. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, para que haya un delito, tienen que haber unos elementos que el Código Penal en Puerto Rico nos dicta que tienen que darse. Si no se dan, pues hay que soltar a la persona, porque Exacto. no cometió el delito. Exacto. Y en este caso, Pilato lo que tenía que hacer era precisamente eso. Soltar a Jesús. Él mismo lo dijo, yo no encuentro nada, este hombre no ha violado ninguna ley. Habría que soltarlo y dejarlo ir. Pero interesante es que, aunque él no encuentra ningún delito en Jesús, buscando tranquilizar a los judíos, y ahí se habla de que Pilato era un hombre sin carácter, era un hombre, ¿verdad?, totalmente que no podía ser líder, decide darle un escarmiento y azotar a Jesús, ¿verdad? Y para después soltarlo, lo cual también era una violación a la ley romana porque era un hombre inocente. Claro, y hay un indicio de que la Biblia nos muestra, ¿verdad?, un poco más después, más tarde, cuando Pablo precisamente lo azotan, y después que lo azotan, Él mismo dice, ¿por qué me azotas si no? Sí, Pablo dice, ustedes me azotaron a mí, siendo yo ciudadano romano. Y entonces dice que las personas que lo azotaron se asustaron. Se asustaron, exacto. Y decidieron entonces soltarlo, porque ellos sabían que era una violación, ¿verdad? Y el mismo Pilato, como tú muy bien dices, azotó a Jesucristo ilegalmente. Y volviendo más o menos a la pregunta esa de la apelación a César, por eso es que no podía llegar a esa apelación. Exacto, allí, porque ya había unas violaciones. Porque Pilato sabía que era ilegal totalmente lo que se estaba haciendo contra Jesucristo. Sí, y aún siendo un imperio que se imponía sobre sus súbditos, ¿verdad? Ellos procuraron tener lo que le llamaban la Pax Romana, que era establecer en todos esos lugares el mismo derecho que se establecía entre ellos para mantener una paz. Bueno, pero es que para mantener un imperio, tú tienes que tener un imperio de ley y orden. Y como muy bien dijo ahorita Carlos, o sea, yo imperaba el derecho justiniano, el derecho romano, tanto ha aportado ese derecho a la humanidad que todavía está vigente en muchos países. O sea, mire cómo fue la gracia común de Dios en el Imperio Romano, la gracia común de Dios, que da esa iluminación a esos hombres para redactar este derecho, y posteriormente ese derecho todavía se utiliza en el siglo XXI y se hace referencia a él. Y lo mismo ocurre con Estados Unidos, que es el derecho inglés. O sea, usted ve cómo Dios ilumina. Pero para tú mantener un imperio, tú tienes que tener ley y orden. Eso no era lo sucusumucu, ¿verdad? Y a lo loco, así, ¿verdad? Y eso se tenía que llevar así. Cuando tú violentabas las leyes del imperio, tú estabas violentando contra la estabilidad del imperio. Por eso es que eso no podía pasar de Pilato. Y Pilato sabía eso. Claro que sí. Pilato sabía que había una ley romana y que lo que él estaba haciendo estaba mal. Por eso es que él recurre al truco del indulto, ¿verdad? Al truco del indulto, y cree que es una salida, ¿verdad? Un indulto con motivo de la Pascua, que era una costumbre que había, pero lo interesante es que él ceda a la presión de los religiosos corruptos de ese tiempo y de la multitud,
y entonces suelta un hombre que es acusado, ladrón, un hombre ya culpable Y asesino. y asesino contra un inocente que no ha sido culpable. Una violación garrafal. No solamente a la ley romana, a la ley de Moisés, Exacto. que prohibía que se librara a una persona culpable, ¿verdad?, Exacto. sin sentenciarlo, y se acusara a otra persona que era inocente. Una total violación. Y a la ley de Dios, por supuesto. Claro que sí. Ahí es interesante que vemos la única referencia que se ve en todo el juicio, porque Jesús no tuvo ni un abogado. Esto es terrible. Pero la única referencia que se ve en la Biblia a alguien que intercedió por él fue la esposa de Pilato, que en algún momento le hace saber que había tenido un sueño y que de ninguna manera dejara morir a aquel justo, ¿verdad? Y eso, pues, aunque no lo creamos, pues debió haber también un poquito pesado en la mente de Pilato, pero finalmente se dio a todas las presiones que la multitud estableció, porque algo que debía estar pesando en la mente de Pilato era el mantener el orden, y si se sublevaba ese pueblo, que ya los veía como perros rapaces encima de Jesucristo, él ya estaba pensando que... Claro, pero es que hubo también la intimidación, ¿verdad? Si tú sueltas es que no eres amigo del César. Claro. Sí, no, o sea, cayó en el silogismo ese, en esa trampa silogista, ¿verdad? Y tuvo miedo. O sea, estamos frente a un hombre cobarde, sin carácter, que cede a la presión. Bueno, por eso es que la historia dice que se suicidó. O sea, era un hombre, mire, que no tenía mucha validez. Y es interesante ver que cuando él hace el gesto de lavarse las manos, que estoy libre, mire, no había agua que lavara las manos de Pilato. Pilato había violentado la ley romana y la ley de Dios, y era tan culpable como aquellos que habían llevado a Jesús. No, y que sus propias palabras lo condenaron. Porque cuando Pilato dijo, pero ustedes quieren que yo suelte a este hombre, Barrabás, si este hombre es un asesino. Exacto. O sea, en sus palabras, él conocía que aquel hombre era un hombre malo y que este hombre era un hombre inocente. Dijo, yo no encuentro nada en este hombre digno de muerte. Sus propias palabras lo condenaban. Sabía que estaba mal públicamente. Todo el mundo sabía que él estaba mal también, y los que estaban allí estaban pervirtiendo el juicio. Jesús es llevado a la peor muerte que tiene el Imperio Romano, contra los ladrones, contra los asesinos, una muerte que es considerada una de las más crueles en la historia de la humanidad, y es la crucifixión. O sea, no es que estamos frente a que Jesús iba a ser asesinado por un pelotón de soldados, una muerte rápida, o sea, claro. Es que también llevaba a una muerte cruel, totalmente cruel, a un hombre inocente. O sea, que la maldad y lo terrible, lo grotesco de las violaciones llegan hasta a su cenit con la crucifixión. Claro, entonces tenemos que concluir que, como tú dices, el cenit de las violaciones que hubieron aquí fue asesinato. Exacto. Cometieron un asesinato. Exacto. Porque mataron a una persona cuando la persona era inocente. Exacto. Y la mataron de la manera más cruel. Históricamente, ¿verdad?, se sabe que el crucificado estaba horas en una agonía. No podía respirar bien por la posición en la que se encontraba. Estaba en dolor constante por los clavos. Los clavos, la sed continua, la taquicardia continua, porque el corazón se está esforzando, el tétano que viene a través, porque regularmente, mire, los clavos que se utilizaban no venían revestidos de oro y de plata. O sea, estamos hablando de clavos que ya estaban oxidados. Estamos frente a una de las muertes más terribles de la historia, y entonces llevan a un hombre inocente violando todas esas leyes a una muerte cruel. Que con esto nosotros estamos participando de lo que podríamos decir que es el juicio de la historia. O sea, nosotros en la historia estamos en miles de años, muchos siglos después, analizando la situación y el testimonio de las Escrituras, que es un testimonio verídico, y nos damos cuenta, y cualquiera se puede dar cuenta, de que la historia tiene que realmente aquí, los verdaderamente enjuiciados aquí son los que
provocaron que Jesús muriera. Pero es importantísimo el detalle que sepamos, hermano, de que con todas estas cosas ellos no vencieron a Jesús. Jesús se entregó su vida libre y voluntariamente. Nadie me la quita, dijo. Este proceso. Él tenía el poder de traer legiones de ángeles a destruir a todo ese imperio para que no pasara eso, y él vino voluntariamente. Lo interesante, y me río, ¿verdad? Pilato le dijo a Jesús en una ocasión, en este juicio, le dice, no me contestas a mí, yo tengo el poder para liberarte o para condenarte. Y Cristo le dice, tú no tienes ningún poder. Todo poder te es dado de arriba. No tienes poder sobre mí, sino te es dado de arriba. Lo más grande es el susto que se va a llevar Pilato en el juicio final. Cuando vea a que él creía que tenía poder sobre él, juzgándolo. Amigo y amiga que me escuchas, muchas gracias. Dios te bendiga. Las injusticias que ocurrieron en el juicio a Jesús. Así que, hermanos, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y busca Mateo capítulo 26, versículos del 57 al 68. Mateo 26, versículos del 57 al 68. Dice así la palabra de Dios. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces las anomalías jurídicas y las injusticias que se cometieron con el Señor. Y le hemos pedido, como dije anteriormente, al licenciado Carlos Bruselas, miembro de nuestra iglesia y anciano gobernante de nuestra iglesia y de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos, que nos ayude, ¿verdad?, a hablar sobre estas anomalías en el juicio de Cristo. Y yo personalmente me gustaría empezar esta discusión cómo ya prácticamente la sentencia sobre Jesús estaba acordada. Eso es así. Cuando nosotros leemos ese pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos dice que ya estaban reunidos y habían ya conspirado los ancianos, los sacerdotes rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Estamos en Semana Santa, ¿verdad?, en la Semana Mayor, y siempre hacemos un recorrido de esa última semana de Jesús, de esas últimas horas del Maestro. Pero en esta noche hemos querido detenernos en relación al juicio de Jesús. Y amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca,
la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tocar el tema de el juicio a Jesús, o el juicio amañado a Jesús, como dicen otros estudiosos. Así que te invitamos a que busques tu Biblia, la palabra de Dios, y te quedes con nosotros para que vean todas las anomalías jurídicas y todas